Acompaña en el DF David Terrab, analista internacional y licenciado en Relaciones Internacionales, e Iván Gamboa, consultor político y director general de DPV Consultores. Señores, bienvenidos, muy amable y gracias por estar aquí con nosotros hoy en Zoom a la noticia. Señor Villamil, ¿estos movimientos pueden dar realmente un vuelco a la campaña electoral ahora en México? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Sí, creo que este movimiento está incidiendo en la parte más delicada del electorado mexicano, que hasta hace unas semanas se había mostrado escéptica y hasta indiferente frente a la campaña electoral. Estamos hablando de los nuevos votantes, de los jóvenes que tienen entre 18 y 25 años de edad. De hecho, de los 18 a los 29 años de edad, se calcula que está el 30% del padrón electoral en México. Es decir, estamos hablando del sector generacional y poblacional que puede dar este vuelco a una campaña en donde ya todo parecía que estaba escrito a favor del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Señor En Terrab. segundo lugar, también es... Sí, lo voy a interrumpir ahí para conocer las posiciones de nuestros otros invitados y entrar al debate. Señor Terrab, lo mismo para usted. El activismo gana muchas cosas, pero no necesariamente las urnas. Hay quienes opinan eso. Hola Andrea, buenas noches. Pues creo que en este caso en específico, México, por lo menos yo lo veo así, la sociedad mexicana ya ganó. Independientemente de que el resultado pueda ser reversible o no en contra de Peña Nieto, creo que es algo que deja muchas lecciones ciudadanas y de participación democrática dentro de México, y creo que visto desde ese punto de vista, México y la sociedad ha ganado. Lo mismo para usted, señor Gamboa. ¿Esto realmente puede darle un vuelco a las elecciones presidenciales en México? Y me refiero a un vuelco interesante, es decir, que de repente Peña Nieto no sea el presidente de México según como lo están reflejando las encuestas. ¿Se podría llegar a eso? Buenas tardes, Andrea. Te saludo con mucho gusto a ti y a toda la audiencia de América Latina. En efecto, este movimiento estudiantil 132, yo soy 132, ha venido a causar una suerte de turbulencia en el ambiente electoral que hoy se vive en México. Vemos que estos movimientos han marcado la agenda de los medios y han abierto la discusión de algunos temas, como ahora que, por ejemplo, la televisora más importante de nuestro país va a transmitir el debate en su canal principal. Sin embargo, no estamos viendo que este movimiento, que ha tenido una suerte de mezcla con otras manifestaciones en las calles, no vemos que esté moviendo la intención de voto, porque de hecho hoy las encuestas que se han venido presentando mantienen la tendencia con apenas ligeros movimientos, Andrea. Señor Villamil, ¿opina usted lo mismo que está diciéndonos el señor Gamboa? ¿Esto realmente no está moviendo las intenciones del voto en México? Vuelvo a lo mismo, el activismo gana muchas cosas, pero no gana las urnas. Yo creo que lo más importante no solamente está en las encuestas. A final de cuentas, las encuestas no reflejan en ninguna elección, y menos en México, lo que a final de cuentas ocurre en el momento de la elección. Las encuestas van retratando o haciendo un retrato de lo que está sucediendo en la sociedad mexicana en torno a las preferencias electorales. A mí lo que me parece más importante es que este movimiento y esta serie de movimientos que están confluyendo es que están cambiando el estado de ánimo. Están cambiando un estado de ánimo en la campaña electoral, para bien o para mal, y en eso coincido que México está ganando porque sus nuevas generaciones están expresando un interés por la política, un interés por, además, un elemento fundamental que es la democratización de los medios de comunicación y el derecho a la información, que era una agenda, o es una agenda que tiene más de 10 años en México, pero que nunca había generado que los jóvenes universitarios salieran a las calles a marchar. Señor Terrab, ¿podríamos hablar de una primavera mexicana? Ya hay quienes lo catalogan así como se vivió la primavera árabe. Hay una primavera mexicana en México, por supuesto. Y también podríamos hablar quizás de un movimiento político. ¿Podría llegar a eso? Mira, Andrea, no sé si catalogarla como primavera mexicana. Sí tiene algunas circunstancias similares a lo que se aconteció en la primavera árabe. Por ejemplo, esta podría ser la primera movilización que
surge, o bueno, es organizada, tal vez no surge, pero es organizada a través de redes sociales y se ve en concreto ya en las calles. A mí me gustaría personalmente que este movimiento continuara como apolítico, apartidista, tal vez no político, apartidista es lo que quiero decir, con las mismas consignas que han mostrado desde un inicio: democracia, igualdad en los medios, manejo de información honesta, que no existe un favoritismo en los medios de comunicación por algún candidato en especial. Esta marcha, este movimiento que se ha organizado no es anti algún candidato. Esto es pro apertura, pro democratización de los medios de comunicación, pro transparencia, pro rendición de cuentas, pro verdad y justicia. ¿Concuerda usted con el señor Tarrap, el señor Gamboa, que no es contra ningún candidato? Y lo digo porque como nace, ¿no?, en cuestionando a Peña Nieto de su actuación como gobernador en el Estado de México, en este foro que hubo justamente en la Universidad Ibero, una de las universidades privadas, según he leído, más exclusivas de México, y de repente tuvo que salir el señor Peña Nieto, casi que escoltado de esa universidad por los abucheos, porque le gritaban asesino, y ahora el PRI dijo que habían sido infiltrados, manipulados, estudiantes, y de ahí nace pues el video que hemos visto. ¿Realmente puede quedarse apartidista un movimiento como estos? No están en contra de nadie, pero apoyan a alguien. Me parece que el movimiento es una legítima expresión de los derechos de los jóvenes y de todos los ciudadanos cuando lo deseen hacer. Sin embargo, no hay una claridad en el mensaje que han determinado enviar. El movimiento, que en un principio se denominó ciudadano y en favor de los medios, después se mezcló con otro movimiento precisamente anti Peña Nieto, y después se ven pues actos radicales de franco vandalismo en los que estos mismos jóvenes agreden el vehículo del candidato del PRI en una suerte pues que pudiera parecer hasta delictivo. Entonces, esta confrontación que se ha dado no me parece que esté abonando un clima positivo. Me parece que se está radicalizando el movimiento, y si bien hay quienes legítimamente están expresando sus derechos en pro de un mejor país, me parece que el movimiento se ha desvirtuado. Me parece que hay grupos de poder detrás que lo están llevando hacia algo que no es conveniente para México. Hoy la situación no es la misma que se vivía hace muchos años, y el ánimo de los mexicanos no está en ese papel de confrontación, pero sí se ha visto que el movimiento, por más que se ha querido llamar ciudadano, se ha concentrado en ser anti Peña Nieto y en favor de la izquierda, como el mismo López Obrador lo señaló en uno de sus spots al principio, donde él señalaba que los jóvenes sí estaban con él. Y desde ese momento la percepción se ha vinculado con que el movimiento es anti Peña Nieto y pro López Obrador. Señor Villamil, usted ha escrito sobre este movimiento, lo ha seguido de cerca. ¿Qué opina sobre lo que dice el señor Gamboa? Porque en realidad se nota o se ha visto en sus inicios, como lo dice el señor Gamboa, que ha sido un movimiento que iba contra el PRI, contra Peña Nieto, y muchos candidatos, empezando por López Obrador, se agarraron de eso para decir: los jóvenes no están ni con el PRI ni con el PAN, pero están con el PRD, están conmigo. Se perdió la idea principal, lo real de este movimiento. No estoy de acuerdo en que el movimiento esté cayendo en provocación y en asuntos de atentados contra el candidato. A ver, no mezclemos cosas que son distintas. Coincide con los momentos o los tiempos de las marchas en la Ciudad de México y en otras ciudades del país el hecho de que en un evento del candidato presidencial del PRI hubo un grupo de jóvenes que protestaron y estuvieron en una camioneta pidiendo que se fuera, pero esos no son parte de ningún movimiento, son protestas que están en contra de ese candidato. En segundo lugar, es un movimiento que se está gestando. No podemos endilgarle etiquetas a un movimiento que se está gestando con apenas 3 semanas de movilizaciones y de convocatoria, y a través de redes horizontales que son las redes sociales. Si queremos entonces ver a un movimiento como con la lupa que siempre se ha querido ver en México, donde siempre hay un cerebro detrás, siempre hay un candidato o un partido, entonces vamos a perder la parte más maravillosa o más creativa de este movimiento, que va mucho más allá del resultado electoral.
Por supuesto, y eso no lo podemos negar, hay una sensación de molestia de estos jóvenes universitarios con Peña Nieto y con la televisora más importante del país, que es Televisa, precisamente porque se amalgama este movimiento a raíz de lo que sucedió en la Universidad Iberoamericana y del intento de desvirtuar esa protesta, en donde decían que eran acarreados, que eran porros, que eran manipulados por otra fuerza política, ¿no? Está, como dice el señor Sicilia, la campaña electoral en un callejón sin salida con estos candidatos que no convencen, según lo que hemos podido ver y observar durante esas elecciones. Mira, Andrea, desde mi punto de vista, ninguno de los 4 candidatos cumple con un perfil que muchos de los mexicanos quisiéramos. Pero es ahí donde este movimiento Yo Soy 132 encuentra más eco y encuentra más seguidores, no solamente en redes sociales, sino en las calles, y deja de ser un movimiento estudiantil para convertirse en un movimiento nacional. Y es por eso que en muchos estados se puede salir de control. Y sí. Señor Gamboa, estamos hablando de los Yo Soy 132, y mi pregunta es, ¿qué pasa con este movimiento? ¿Cuál es el peligro de que se convierta y quede como estos también? Que no se sabe bien cuál es la línea que siguen y en qué va a quedar un movimiento como estos. A mí me parece que el movimiento 132 habría que irlo poniendo en principio en contexto. Me parece que es un movimiento contra determinadas cuestiones, cuando vemos en la realidad que en los demás estados del país otra realidad es, y donde los movimientos no están teniendo realmente este eco. Por otro lado, me parece que efectivamente es un movimiento que puede ser peligroso por la situación del país hoy de inseguridad, por la situación en la que los mexicanos se sienten cansados de la manera en la que se ha venido gobernando. Y me parece que este movimiento se torna peligroso porque mezcla con otras ideologías. Si bien protestaban o se manifestaban por cuestiones diferentes, hoy, como comentaban en la Secretaría de Gobernación, se manifestaron los jóvenes del movimiento 132. Pero también lo hicieron los inconformes con la extinción de Luz y Fuerza, el sindicato que busca confrontar, que busca reventar y que realmente no está proponiendo, Andrea. Ahora, tengo que cerrar ya y quiero seguir por la línea que nos dice el señor Gamboa. ¿Es peligroso? ¿Podría resultar movimientos y sobre todo los partidos políticos empiezan a ver que pueden ser útiles, que los jóvenes son una nueva voz? Y el derecho a la manifestación nunca pueden ser peligrosos. Estamos demasiado intoxicados con este tipo o de un país. Es peligroso. Peligroso es que sigamos en la violencia, peligroso es que los jóvenes sigan en la indiferencia. Si quieren, denominémoslo así o denominémoslo Yo Soy 132. Pero es una primavera en el sentido de que va a favor de la democratización de uno de los espacios centrales de la sociedad mexicana, que es el derecho a la información y la libertad de expresión. Señor Gamboa, ¿esto es debut y despedida o cómo se ve para los próximos años, los próximos tiempos, las próximas elecciones o para el próximo gobierno? Participen, que se manifiesten. Lo que no celebro, lo que incluso condeno, es que puso a muerte al candidato del PRI, Tadeo Colosio, hace 18 años. Bueno, que dónde estaba él cuando más se le necesita. Me parece que eso es perverso y se está tomando eso más que nada como algo que no está llevando a nada bueno a nuestro país y que pareciera ser un adelanto de lo que pasará después del 1 de julio si las tendencias no favorecen. Gracias a nuestros invitados, a Genaro Villamil, el periodista especializado en medios de comunicación, ha seguido muy de cerca hasta Yo Soy 132 estas marchas. Lo tendremos más a menudo, por supuesto, a David Terraba, analista internacional y licenciado en Relaciones Internacionales, a Iván Gamboa, consultor político y director general del DPB Consultores, que desde México nos acompañaron a todos. El informativo.